Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, el servidor Osvaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información vital e importante. Y vayamos nuevamente al Medio Oriente. Pero no voy a hablar ni de Irán, ni de Siria. Bueno, voy a hablar un poco referente a ellos, porque están involucrados en todo esto, pero más que nada voy a hablar de Israel. De Israel nuevamente, porque este pasado 15 de julio, al gobierno del señor Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, se le ocurre humillar al gobierno de Inglaterra, de la señora Theresa May, del señor Macron allá en Francia y de los Estados Unidos, sus principales socios, amigos y aliados, humillados por el señor Benjamín Netanyahu. Y digo que es una humillación lo que dijo el señor Benjamín Netanyahu. Que los medios de comunicación corporativos, que las revistas o que los políticos quieran amenorar esta humillación es problema de ellos. Yo digo las cosas tal y como son. Cuando digo que una humillación es que es una humillación. Y es que este 15 de julio, el señor Benjamín Netanyahu, ante medios de comunicación muy importantes, los más importantes precisamente allá en Israel, Jerusalén Post, Rebecca Files y otros medios importantes allá en Israel, afirmó, y entre otros medios de comunicación corporativos en otras regiones, afirmó que el único ejército que tiene la capacidad y que está preparado para enfrentar a Irán es el ejército de Israel. El único que está listo, preparado y el único que tiene la capacidad para enfrentar a Irán es el ejército de Israel. Fíjese usted. Y esto, no importa cómo lo quiera tomar cada quien, es una humillación para el gobierno de Estados Unidos, que dice tener el ejército más poderoso del mundo. El de Inglaterra, que son los piratas precisamente del siglo XXI. Y el de Francia, pues que siempre ha sido parte de la triple alianza Inglaterra, Estados Unidos Inglaterra, Estados Unidos y Francia, la triple alianza que no deja de ser una triple alianza colonialista o imperialista y que siempre se han apoyado en todo conflicto, pero que estos tres apoyan al gobierno de Israel y ahora el gobierno de Israel simple y sencillamente los humilla a los tres. Lo que digan a mí no me importa, porque la verdad, al decir que el único ejército que tiene la capacidad de enfrentar a Irán, el único, y es las fuerzas supuestamente militares de Israel, le está diciendo a Estados Unidos que no vale la pena, pero esto lo hace el señor Benjamín Netanyahu, humillarlos precisamente para que reaccione el señor Donald Trump, reaccione Theresa May y reaccione precisamente el señor Macron y lancen un ataque en contra de Irán, que es lo que busca el señor Benjamín Netanyahu. Humillarlos para que estos reaccionen. Humillarlos, pero los está humillando. Yo no sé si es usted estadounidense o no, pero esto es una humillación y yo no se la permitiría al señor Benjamín Netanyahu, ni cualquier estadounidense que tenga dignidad. Porque Israel está esperando precisamente humillarlos para que lancen una guerra en contra de Irán. Después de que el señor Donald Trump, después de las amenazas, después de que estuviera listo para lanzar un ataque en contra de Irán, hubiera detenido el ataque según el señor Donald Trump. Después de que el tanque, este supertanque petrolero fuera precisamente ya dejado en libertad por parte del gobierno de Inglaterra este 15 de julio, después de que había sido detenido allá en Gibraltar, entonces el señor Benjamín Netanyahu reacciona con coraje y humilla a Estados Unidos, a Francia y a Inglaterra, porque están actuando de manera lógica, evitando un conflicto que sería catastrófico para todos, pero el señor Benjamín Netanyahu a eso no le importa, ahora los humilla. Un ejército que dice que es el mejor, y hablo de el único preparado para enfrentar a Irán, aquí le va. El ejército de Israel que hasta estos momentos solamente ha enfrentado naciones y poblaciones o pobladores que no tienen la capacidad de responder con una fuerza aérea, con una fuerza militar, con fragatas marítimas. Israel ha enfrentado
a naciones, a la Franja de Gaza, a los palestinos que no tienen nada con qué defenderse, nada, un ejército que pueda defender su territorio. Es lo único que ha enfrentado el ejército de Israel hasta nuestros días. Después del año 2006, el 21 de julio hasta el 24 de agosto, cuando se dio la guerra de los 33 días en el 2006 entre Hezbollah y Israel. Y esto lo digo precisamente porque se incrementa la guerra verbal entre el gobierno del señor Benjamin Netanyahu y el secretario general de la resistencia libanés, y estoy hablando de Hezbollah. Se incrementa precisamente esa guerra verbal entre estas dos naciones. El representante o el secretario general precisamente del grupo de resistencia libanés Hezbollah afirma que en la próxima guerra en contra de Israel hay 5.000 misiles disponibles, 5.000 misiles, así también como otras armas secretas, disponibles para devastar completamente territorio de Israel. El gobierno del señor Benjamin Netanyahu afirma que en la siguiente guerra en contra del Líbano o el grupo de resistencia libanés Hezbollah, Israel responderá con tanta fuerza que no quedará piedra sobre piedra. Son las amenazas comunes entre estos dos grupos, pero lo importante no es eso. En el año 2006, del 21 de julio al 24 de agosto se dio la guerra de los 33 días. 30 días en los cuales el ejército de Israel se la pasó bombardeando, 30 días consecutivos, bombardeando constantemente el Líbano. Y solamente 3 días cuando trató de incursionar militarmente a territorio libanés, 3 días fueron suficientes para que diera una respuesta contundente el grupo de resistencia libanés Hezbollah, que en 3 días destruyó completamente al ejército de Israel. Y la única forma en que no siguió avanzando en territorio israelí fue porque el gobierno de los Estados Unidos intervino para evitar que el territorio israelí fuera tomado por el grupo de resistencia libanés llamado Hezbollah. Estados Unidos detuvo el avance de Hezbollah a través de un tratado, obviamente también poniendo dinero para evitar que Israel pudiera desaparecer y quedar a manos de Hezbollah, aunque usted no lo crea. Y aunque a usted no le guste, ahí no estuvo Dios y nunca ha estado ahí para defender a Israel cuando se enfrenta a un verdadero ejército. Y ahora quiere enfrentar a Irán. Si no pudo con Hezbollah en el año 2006, cuando Hezbollah se supone que es un grupo de resistencia libanés apoyado, dirigido de cierta manera, siempre detrás de Irán, y es un grupo pequeño. Cuando se trata de Irán, que cuenta con más de 85 millones de habitantes, uno de los principales y más fuertes ejércitos de Medio Oriente, con las principales y más poderosas armas de Medio Oriente. ¿Usted cree que Israel va a enfrentar a Irán y que su ejército puede enfrentar a un Irán? Es lo más absurdo que yo he escuchado del señor Benjamin Netanyahu. El ejército de Israel lo único que ha enfrentado hasta hoy, desde la derrota en el año 2006 en contra del grupo de resistencia libanés Hezbollah, ha enfrentado a mujeres, niños y ancianos totalmente indefensos. La franja de Gaza, la franja de Cisjordania, así también como a los palestinos. Eso es lo que ha enfrentado el gobierno y el ejército de Israel. A gente que no puede defenderse, que no tiene un ejército. Eso es lo que ha enfrentado, guste o no guste mi verdad. Pero cuando se enfrenta con un verdadero ejército como el de Hezbollah, está perdido. Cuando se vaya a enfrentar con un verdadero ejército como el de Irán, está totalmente devastado y acabado. Guste o no guste mi verdad, porque parece que soy el único que está dispuesto a decir las cosas tal y como deben de ser. Nos vemos a la próxima.